Imagínate abrir la puerta de una casa de piedra en enero. Fuera, la escarcha muerde. Dentro, no hay cristal en la mayoría de las ventanas. El viento se cuela por las rendijas y el fuego parece pequeño. ¿Cómo se hacía para no amanecer tiritando? Hoy nos vamos a meter en la cama con la gente corriente de aquella España. Campesinos, artesanos, monjes, mercaderes. Y también con aquellos que podían pagar lujo. Te prometo dos cosas. Una palabra que dices casi cada noche y viene del árabe. Y un truco con una piedra que aún funciona en pueblos de montaña. Si te quedas hasta el final, sales con un kit medieval antifrío en 10 segundos. Primero, algo importante. No había una única España ni un único invierno. No era lo mismo la humedad del Cantábrico que la meseta castellana, ni un cortijo andalusí que una payoza en León. Pero había una idea común que ellos entendían muy bien. Si no podían calentar toda la casa, convertían la cama en una casa pequeñita. La cama no era un mueble, sino un refugio. Volvamos a esa casa. Los muros eran gruesos, las habitaciones más pequeñas de lo que imaginas y las puertas pesadas. Las ventanas llevaban postigos de madera. A veces, en hogares con dinero, pequeños cuarterones de vidrio o láminas de alabastro translúcido. ¿Y el humo? En muchas cocinas el fuego ardía a ras de suelo bajo una gran campana que lo evacuaba. En el norte de España, a ese rincón de cocina lo llamaban lareira. Ese humo, además de cocinar, ahuyentaba bichos y secaba las paredes. Pero el truco mayor consistía en comparar. Era mejor calentar a las personas que a las paredes. Por eso en invierno se vivía cerca del fuego y se dormía en estancias pequeñas. Hablemos de camas. Si dices dosel, quizá piensas en reyes, pero el principio aparecía por todas partes. Un armazón con cortinas gruesas que convertía el lecho en un cubículo. Se estiraban las cortinas, se metía el cuerpo y el calor quedaba atrapado. El sonido se apagaba, la luz bajaba y la intimidad subía. En casas humildes bastaba con colgar mantas o pieles en torno al jergón. Y aquí aparece la primera palabra curiosa: jergón. No era un colchón mullido, era una funda grande rellena de paja. Se abría cada cierto tiempo para airear y cambiar la paja. También echaban hojas de laurel o lavanda, porque además de oler bien espantaban a los incómodos y pequeños inquilinos. La cama se volvía una tienda de campaña de tela y paja. En algunos hogares tenían camas armario. Imagina una cama que parece un mueble. Puertas de madera, cortinas por dentro y el calor del cuerpo atrapado como si fuese una tienda. A eso lo llamaban cama cerrada, una caja de dormir. En casas donde se vivía y se trabajaba todo en la misma estancia, la cama armario daba privacidad y abrigo a la vez. Uno se metía, cerraba, y el invierno se quedaba fuera. El arcón de los pies servía de escalón y de caja fuerte. No era nobleza, era ingenio contra el frío. En aquella época, dormir no era tumbarse en camiseta y ya. Era vestirse para dormir. Camisa de lino, calcetas de lana y algo que hoy casi nadie usa: el gorro de dormir. ¿Por qué esa prenda en tantas miniaturas y cuadros? Porque la cabeza perdía calor por convección y la vivienda medieval tenía corrientes. Un gorro sencillo multiplicaba la sensación de abrigo. Encima mantas de lana. La lana seguía abrigando aunque estuviera algo húmeda, pieles de oveja o de cabra, y si hacía falta el propio hábito doblado. En los monasterios era normal. El hábito servía de abrigo extra, y de paso, uno se levantaba menos para rezar de madrugada. Imagina una chimenea caliente en una sala grande. Te acercas y bien, pero a 2 pasos ya notas la corriente. Ellos buscaban calor pegado al cuerpo, no a la habitación. Por eso el brasero fue un rey silencioso. Brasero viene de brasa, y se llenaba con carbón menudo, a veces llamado cisco, que ardía lento y casi sin humo. Fue tan común que todavía hoy hay refranes con él. Se colocaba en el centro, bajo una mesa camilla en algunas regiones, o se llevaba con cuidado a la alcoba para templar el aire un rato. Las ventanas quedaban algo entornadas arriba, para que el humo no se empeñara en quedarse. Fuera, en el patio, encendían un fuego en un cajón de ladrillo y por una boca escondida, el aire caliente se colaba hacia canales muy bajitos que serpenteaban bajo las losas, cerrados por una bóveda de ladrillo.
Mientras el humo avanzaba despacio, el ladrillo se cargaba de calor y las baldosas lo devolvían durante horas. Al final, una chimenea estrecha lo sacaba fuera, de modo que la habitación quedaba templada y sin humo. Aquel invento lo llamaban gloria. Heredaba el hipocausto romano y anticipaba el suelo radiante moderno, hecho con barro, ladrillo y paciencia. Lo mejor había sido la economía. Quemaban sarmientos o paja fuera, abrían o cerraban el tiro para regular el paso del aire y no ahumaban la estancia. En invierno, sentarse en el suelo fue casi una oración. Estábamos en la gloria, decían los mayores. Aquí llega uno de mis favoritos. Hubo un objeto que parecía sacado de una novela y existió en medio mundo: el calientacamas. Era como una sartén de metal con tapa y agujeritos, al final de un mango largo. Dentro, brasas. El sirviente o la madre de familia lo deslizaba por las sábanas unos segundos para quitar la humedad y dar un golpe de calor sin quemar nada. En Cataluña y Aragón aparecía en grabados. En Castilla también. Se usaba rápido, con la badila, que básicamente era la pala de mover brasas, siempre a mano, y se apartaba enseguida. Resultado: calor inmediato para conciliar el primer sueño. Si saltamos al norte, aparece otra idea inteligente: el establo bajo la vivienda. En las pallozas del noroeste o en muchas casas de montaña, las personas dormían en el piso superior y los animales, vacas y ovejas, en el inferior. El calor subía. No era un spa, pero la suma del aliento. El estiércol caliente y el hogar mantenía la temperatura. En Galicia la lareira era el corazón de la casa. En la montaña pirenaica, el hogar central ardía casi siempre. Y aquí va un detalle bonito. En casas muy frías, el lecho se colocaba lejos de muros exteriores, porque la piedra guardaba frío. Mejor una esquina abrigada que una pared que sudaba. En el mundo andalusí, la estrategia era otra: menos piedra desnuda y más textiles. Alfombras, cojines, cortinajes. La palabra almohada que dices cada noche viene del árabe hispánico almuhada y significa cojín para la cabeza. Es una de esas herencias invisibles que usamos sin pensar. En las casas con patio, las alcobas eran pequeñas y se cerraban con cortinas pesadas. El brasero, muchas veces de barro, daba calor cercano. Y una costumbre muy nuestra: sentarse en el estrado, un rincón elevado y alfombrado que servía de sala de estar caliente en invierno. Otro dato curioso: muchas camas no tenían somier como tal, sino un entramado de cuerdas. Con el uso, esas cuerdas cedían. Había que tensarlas de vez en cuando para que el jergón no se hundiera. De ahí venía la costumbre de apretar la cama antes de dormir. Era un pequeño ritual doméstico con premio: dormir más alto y más seco. Cuando las cuerdas se soltaban mucho, se oían crujidos. Era el sonido de la noche medieval. Tercera idea sencilla. Tercer pago: el calor humano. Viajeros, criados y familiares a menudo compartían lecho. No era exotismo, era necesidad y era normal. En los hospitales de peregrinos del Camino de Santiago, por ejemplo, los camastros se colocaban pegados, y los hermanos hospitalarios cerraban las contraventanas y cuidaban un brasero bajo vigilancia. En posadas y ventas, dos desconocidos podían terminar durmiendo en la misma cama. Hoy nos parece extraño. Para ellos era ahorro de leña y de espacio. ¿Cómo terminaba el día? Se apagaban brasas del hogar, se revisaba que la ceniza cubriera el rescoldo para encenderlo fácil por la mañana. Eso se llamaba cubrir el fuego. Se cerraban postigos y se dejaba a mano la bacín o bacinilla, el orinal. Suena poco romántico, pero bajar al corral en mitad de la noche helada no era opción. En casas con niños se calentaban previamente las sábanas de los pequeños con la piedra envuelta o con la sartén de brasas. Y un gesto que verás repetir: colgar la ropa del día sobre una cuerda cerca del hogar para que no robara calor a las mantas. El cuerpo también ayuda. En los inviernos la cena era más calórica: sopas, potajes, gachas, pan y queso, y si había suerte un poco de tocino. Las bebidas calientes eran un plus. En ciudades y cortes se tomaba hipocrás, vino especiado con canela y clavo. En casas sencillas, leche caliente o caldo. No hay misterio. Sube la temperatura interna y el sueño llega con mejor cara. Y sí,
También se usaban hierbas como la manzanilla o la hierbabuena antes de dormir. Hablemos de lo feo: piojos, pulgas, chinches. El jergón de paja era barato, pero podía alojar inquilinos. Se combatía con humo, quemar hierbas aromáticas y dejar que el humo entrara en la cama. Y con lavado de mantas al sol cuando el tiempo lo permitía. Las casas que podían colgaban tapices y cortinas no solo por lujo, también como barrera que atrapaba polvo y bichos. Se sacudían fuera con una vara. El humo de la cocina, que hoy vemos como molestia, también tenía su función: secar, desinfectar, pero sobre todo, ahuyentar. Si subimos de nivel social, el dormitorio es casi un escenario. Telas gruesas de lana por fuera y lencería de lino por dentro, porque el lino es fresco en verano pero suave en invierno si hay mantas. Los más ricos llenaban colchones con pluma, y eso sí que era cómodo. El dosel no solo daba calor, regalaba privacidad. Un criado podía entrar con una vela y el señor seguir medio oculto tras la cortina. Y aquí va otra curiosidad de inventarios. Mucha gente guardaba el dinero y los documentos en un arca al pie del lecho. Era la caja fuerte y de paso, servía de banquito para ponerse las botas. Y los castillos: piedra, viento y eco. Para vencer eso, la vida cotidiana no ocurría en salones enormes, sino en cámaras pequeñas con alfombras, tapices y braseros. Las ventanas se tapaban con postigos y a veces con pieles. En noches de guardia sí, tocaba pasar frío. Por eso existían capas pesadas de lana tupida y guantes sin dedos para escribir crónicas o contar munición. El mito del caballero durmiendo junto al fuego con la armadura puesta queda bien en las películas. La realidad fue más práctica: desarmarse, comer caliente y buscar una alcoba resguardada. El frío mal llevado traía bronquios y toses. Las recetas caseras incluyeron cataplasmas, vapores de hierbas y el remedio básico: descanso, en cama caliente. Los hospitales de caridad, que crecieron con el camino de peregrinos y en ciudades, organizaron dormitorios con control de braseros y turnos de ventilación. No era perfecto, pero era mejor que el sereno a la intemperie. Te contaré 3 trucos sencillos que aparecen una y otra vez en testimonios y costumbres. Colocar la cama de manera que no mire a la puerta, no por superstición, sino para que la corriente directa no entre entre las cortinas al abrir. Guardar la ropa del día entre las mantas al pie del lecho, para vestirse con algo templado al amanecer. En noches muy frías, poner una tabla o tapiz a modo de cabecero si no lo había. Evita que el aire del muro toque la cara. Una tabla puede parecer nada, pero cambia el sueño. También es útil saber lo que evitaban. No dormían pegados a muros húmedos, no dejaban braseros encendidos bajo las cortinas, no dormían a pecho descubierto. Dormir desnudo era raro y poco práctico. La ropa de dormir era otra capa de aire atrapado, y con los calientacamas, uso breve y vigilado. La seguridad era puro sentido común. La frase «irse a la cama con las gallinas» tenía lógica. Si anochece pronto y no hay luz barata, se cena temprano y se duermen más horas. Eso acorta las horas de frío despierto. En el campo la gente ajustaba su reloj al sol, y los monjes a la campana. A medianoche podían levantarse a rezar y volver a la cama. El día empezaba antes, sí, pero también se interrumpía la noche para aprovechar el calor guardado. Visualicémoslo. Tarde, el hogar encendido. Una mano carga el brasero con cisco, otra cierra los postigos. Se calienta un caldero de agua para lavar los pies. Pies limpios, cama más cálida. Alguien mete la teja envuelta y caliente al fondo del lecho. Las cortinas se corren. En la mesa queda un jarro cubierto para un trago en la noche. Los niños se acurrucan en la cama nido que se guarda bajo la grande. Se apaga la vela. Silencio. Y de fondo, el crujido de las cuerdas tensadas. Una noche de invierno medieval. Era como un ritual. Se hacía sin pereza, porque era totalmente necesario. Hay un detalle práctico que rara vez sale en las películas. Calentar era caro. La leña buena, de encina o roble, se pagaba. En ciudades existían oficios y ordenanzas para el carbón. ¿Quién podía vender? ¿Dónde se almacenaba? ¿Cuándo se traía al mercado? En invierno, un hogar cuidaba su fuego como se cuida hoy la batería del móvil. No se apagaba del todo salvo urgencia.
Por la noche se cubría con ceniza para que al amanecer bastara con soplar. Ese gesto, guardar el rescoldo, es casi una contraseña de época. ¿Y por qué no ponían vidrio? Porque no era barato ni abundante. En la parte final de la Edad Media ya lo había en palacios y casas acomodadas, pero lo común era cerrar con postigos. Cuando se quería algo de luz sin viento, se usaba pergamino aceitado o telas gruesas que dejaban pasar claridad. En iglesias aragonesas, el alabastro finísimo hacía de cristal. En casas normales bastaba con una cortina apretada y una rendija para que respirara el brasero. Ventilar sin perder calor era un arte. Otra pieza curiosa: las mantas tenían apellido. En muchos inventarios aparecían paños de Cuenca o paños segovianos. No es que durmieran sobre marcas, es que detrás había oficios enteros. Trashumancia de ovejas merinas, batanes que apisonaban la lana, tintes naturales. Esa economía del abrigo hacía patria chica. Una buena manta pasaba de padres a hijos y si la casa tenía fortuna, se guardaba en arcas perfumadas con romero y lavanda para espantar polillas. Aquí va el truco de la piedra caliente como lo contaban los mayores. Eliges una piedra lisa o una teja. La calientas al borde del fuego, no en el centro. Cuando está muy caliente pero no al rojo, la envuelves en un paño grueso o en una bolsa de tela. Se pone al fondo del lecho, a la altura de los pies, y se deja unos minutos. Luego se saca o se aparta a un lado. Resultado: el lino pierde humedad y los pies creen que es primavera. Sencillo, barato y con efecto. Una advertencia que también fue aprendizaje de época. El humo era amigo a distancia. Calentaba, secaba y esterilizaba, pero en exceso mareaba y mataba. Por eso las casas abrían un poco los huecos altos, y por eso los braseros se aireaban. Ese equilibrio, cerrar para no pasar frío, abrir para no ahogarse, fue el equilibrio del invierno medieval. Ahora sí, aquí va el kit medieval antifrío. 1. Cama con cortinas o si no, colgar mantas alrededor. 2. Jergón o colchón con funda que se pueda abrir para airear. 3. Lana cerca del cuerpo, gorro de dormir si hay corriente. 4. Golpe de calor seguro, piedra o teja envuelta y brasero solo para templar con ventilación. 5. Cama lejos de muros húmedos y sin corrientes directas. 6. Si hay compañía, compartir mantas. Si hay algo que sabemos todos es que el calor cooperativo gana siempre. Ahora ya sabes que en la España medieval no se vencía al invierno calentando las paredes. Se vencía construyendo una cueva de tela y paja alrededor del sueño. Con ingenio, con capas y con palabras que siguen en nuestra boca. Almohada, alcoba, brasero. Si te ha gustado viajar así, comparte este vídeo con ese amigo que dice saber mucho de supervivencia. Que venga y vea cómo se dormía y que pruebe, siempre con cuidado, el truco de la piedra caliente. Buenas noches y que durmáis bien.